Colosenses capítulo número 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Gloria al Señor. Bien, los domingos a las 11:15 también se dice gloria a Dios. Los domingos a las 11:15 también se dice aleluya. Porque nuestro Dios está vivo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aún está sentado en su trono y vive y reina para siempre. Alguien dijo, si Cristo está muerto, pues guardemos un minuto de silencio. Pero si Él vive, demos gloria a Dios y aleluya. Porque vive nuestro Señor. Colosenses 3:15. Usted se pone de pie solo un momento mientras leemos esta palabra que dice de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne, ¿dónde? En vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, dígalo conmigo otra vez, sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, dando gracias, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Diga conmigo, un corazón agradecido. Ese es el título de este mensaje. Un corazón agradecido. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ella es espíritu y es vida. Dios mío, este es tu mensaje. Ayuda al mensajero y que solo se oiga la voz de tu Espíritu Santo. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús, por quien oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, dando la gloria al Señor. El apóstol Pablo, antes de convertirse en el gran apóstol Pablo, era un hombre llamado Saulo de Tarso, un religioso, perseguidor de la iglesia cristiana. Pero a ese hombre Dios llamó, a ese hombre Dios transformó y a ese hombre Dios convirtió en el primer y más grande misionero que tuvo la iglesia cristiana. Este hombre llamado Pablo desarrolló un ministerio tan grande y tan poderoso que 13 de las 27 epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por mano de Pablo. Es decir, que casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por este hombre. Y en su ministerio, Pablo dio unos mandamientos a la iglesia con la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Decía: esto mando y así se haga en todas las iglesias del Señor. Porque la autoridad de un apóstol era que tenía un testimonio de primera mano, porque había visto a Cristo y era testigo ocular de la resurrección de Cristo. Por eso la autoridad del apóstol, la palabra del apóstol y el mensaje del apóstol tenía una autoridad tan extraordinaria, porque era un mensaje de primera mano. Es decir, era un testimonio de primera mano. Hasta nuestra época este evangelio ha llegado y nosotros testificamos de Cristo, pero creemos en Él sin haberle visto. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dijo: bienaventurados aquellos que no me vieron y creyeron. Cuando vino a Tomás, que no creía que se había levantado,
Y él dijo, porque me has visto, has creído, pero bienaventurados aquellos que no me han visto y han creído. Ahí estaba hablando de usted y estaba hablando de mí. No le hemos visto físicamente, pero le hemos conocido, le hemos sentido y ha transformado nuestra vida. Este hombre fue transformado por Dios, Saulo de Tarso, y pasó a llamarse Pablo, uno que es pequeño. Y siendo el apóstol Pablo un ícono o un principal en la iglesia, da algunos mandamientos claves. En esta mañana hablemos acerca de este mandamiento. Él dice, sed agradecidos. ¿Eso es un consejo o es un mandato? Quiero preguntarle a la iglesia en esta mañana. ¿Es un consejo o es un mandato? Es un mandato, es un mandamiento. Cuando Pablo daba un consejo, él decía, a los demás mando yo, no el Señor, sino yo. Es decir, él hacía la aclaración. Pero cuando daba un mandamiento, él decía, no os unáis en yugo desigual. ¿Eso es un consejo o un mandamiento? Eso es un mandamiento. Por eso cuando un hombre cristiano busca a una mujer que no es cristiana para unirse con ella y viene ante el pastor o viene ante el líder a preguntar si es la voluntad de Dios o no, lo tomamos con esta palabra y le decimos, querido hermano, en el amor del Señor, este libro dice, no os unáis en yugo desigual. Eso no es un consejo, eso es un mandamiento. Y los mandamientos son para cumplirlos. Y aquí la Biblia está dando un mandamiento, está diciendo, sed agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? La Biblia nos manda a ser agradecidos porque Dios espera de nosotros el agradecimiento. No otra cosa. Mire, Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nuestro dinero. No lo necesita. En la iglesia se recolectan ofrendas y diezmos y se reciben primicias para el sostenimiento de la obra de Dios en la tierra. Pero Dios es el dueño del oro y de la plata. Por eso el salmista decía, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Porque no hay nada que nosotros hayamos creado, todo es de Él y para Él. Y el apóstol Pablo está mandando a la iglesia a ser agradecidas. Mire, Jesús fue un hombre agradecido y era el Hijo de Dios. Jesús, antes de obrar milagros, dio gracias a Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Se acuerda cuando multiplicó los panes y los peces? Dice la Biblia que tomó los panes en las manos. Había una multitud de 5,000 personas hambrientas allí. No tenían que comer. Pero él tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y lo consiguiente fue que de esos 5 panes comieron más de 5,000 personas. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que si cada hombre tenía una mujer, ya eran 10,000. Y si cada pareja tenía un hijo, ya eran 15,000. Y si eran buenos reproductores, como aquí en Colombia, cada pareja tenía de a 3 pelados, ya eran 25,000. De 5 panes comieron, pero todo empezó con un agradecimiento. ¿Se acuerda cuando estaba ante la tumba de Lázaro? Tenía 4 días de muerto aquel hombre. Pero cuando él se para frente a la tumba y hay una enorme roca ahí, él dice estas palabras, dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de esta multitud, para que crean que tú me has enviado. Él comenzó con un agradecimiento y lo subsiguiente fue que dijo, Lázaro, levántate, y Lázaro se levantó. Es decir, que el agradecimiento abre la puerta, abre y es la llave para el milagro. Cuando un corazón es agradecido, está abierto para que Dios obre en su vida. Y cuando alguien es agradecido es porque hay humildad en su corazón. Esta mañana en la primera escuela decíamos que la gratitud nace de un corazón agradecido, humilde y sencillo. Porque donde no hay humildad, lo que hay es orgullo, lo que hay es arrogancia. Y la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero aborrece a los altivos.
Así que todo comienza con un agradecimiento. Y en este culto de acción de gracias, hermanos, queremos recordar que Dios espera de nosotros el agradecimiento. Y que el agradecimiento va a ser la llave para abrir en tu vida muchos milagros y muchas obras de Dios en ti que tú estás esperando. Porque Pablo dice, sed agradecidos. Haya en vosotros, dice, la palabra que more. Canten con acción de gracias. Cuando alguien alaba a Dios, ¿por qué lo hace? Tiene que nacerle en el corazón. Cuando alguien adora a Dios, ¿por qué lo hace? Si el motivo de nuestra adoración y de nuestra alabanza no es otro que el de la gratitud a Dios, algo estamos fallando. Si el motivo de nuestra predicación no es la gratitud a Dios, yo predico de Dios porque vivo agradecido con Él. Yo le sirvo a Dios porque vivo agradecido con Él, porque no era nada, pero ahora soy un hijo de Dios. Lo maravilloso, hermano, y lo más glorioso es que el Hijo de Dios vino a la tierra para hacernos a nosotros hijos de Dios. Lo más glorioso que ocurrió en la tierra no es que el hombre pisó la luna, sino que el Hijo de Dios pisó la tierra. Eso es más glorioso. Para esta época se recuerda que Jesús nació en un pesebre, ¿verdad que sí? La tradición en la iglesia y en el mundo dicen que fue un 24 amaneciendo 25. Bíblicamente sabemos que no se conoce la fecha exacta de su nacimiento. Lo que conocemos es que fue por allá en nuestro calendario entre los meses de abril y de marzo, porque se dice que los pastores a los cuales los ángeles se les aparecieron guardaban las vigilias de la noche, es decir, que dormían en el campo, porque era época de verano, porque en el invierno se refugiaban en las casas. Pero en la época que no llovía, los pastores dormían en el campo con las ovejas en aquel entonces. Y nació el Hijo de Dios en un pesebre. Mire eso, el dueño del oro y de la plata no nació en una cuna de oro. ¿Dónde nació? En un pesebre. Por ahí vi en estos días que alguien decía que Jesús era costeño. Decía, cuando Él creó todo, ¿qué fue lo que había? Mar. O sea que le gusta la costa. Y dijo, descúbrase lo seco en la creación, hermano, porque quería vivir cerca del mar, la costa. ¿En qué andaba Jesús? En Abarca, dijo el costeño. ¿En qué montaba Jesús? En burro. Era costeño. Era de la costa. Le gustaba andar en burros, en caballo. Decía algo más este hombre, decía, ¿qué comía Jesús? Pescado. ¿A quiénes llamó para que fueran sus ayudadores? A unos pescadores para seguir comiendo pescado. Entonces alguien decía, Jesús era costeño. Nació en un pesebre y dice que cuando él nació vinieron unos magos del oriente y le trajeron presentes en acción de gratitud porque había nacido el rey. Mire esto, hermano, esto es una escena triste y a la vez una escena gloriosa. Es una escena triste que el Hijo de Dios vino al mundo. Dice Efesios que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Porque el tiempo de Dios llega para tu vida. Y el tiempo de Dios había llegado y Dios envió al mundo a la simiente prometida, al Salvador del mundo. Pero lo triste es que aunque nació en Belén de Judea, en medio del pueblo que Dios había escogido, Israel, no hubo uno solo que se apercibiera y viniera a rendirle adoración y gratitud al Hijo de Dios. No hubo un solo entendido en Jerusalén, porque toda Jerusalén se enteró. Herodes se encargó de difundirlo. Los magos llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el Hijo de Dios que nació? Ellos pensaron que la noticia era de conocimiento público. Pensaron que había salido por el Heraldo, por el Meridiano, por el Espectador, por Caracol, por RCN, por el Canal 1 y por todos los medios. Y llegaron preguntando, ¿dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está el Hijo de Dios? Y la gente dice que no sabía, entonces los llevaron a los sacerdotes. Y dice que los sacerdotes escucharon y
Y entonces se enteró Herodes. Dios se encargó de que toda Jerusalén entendiera y supiera que el Hijo de Dios había nacido. Que Herodes ya no era el rey, sino que el verdadero Rey de reyes y Señor de señores había nacido en un pesebre y vendría para gobernar con vara de hierro. Pero lo triste es que no hubo un solo entendido y sabio de los tiempos, como Daniel en su época. Gente entendida, sabia en los tiempos, que sepa los tiempos que estamos viviendo. No hubo uno solo que viniera. Entonces, como dentro del pueblo de Dios no hubo uno solo que viniera en actitud de gratitud por el cumplimiento de la promesa de Dios a darle adoración al Hijo de Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Se consiguió unos magos allá del oriente, unos extranjeros, unos incircuncisos, unos no judíos, y los trajo para que le rindieran una primicia de adoración al Rey de Reyes. Y vinieron los magos. Ahora, la palabra magos allí en el original griego que fue escrito traduce a sabios. No vaya a pensar que eran unos hechiceros, unos brujos, unos hijos del diablo. No, no. Eran unos sabios, eran unos estudiosos de lo que hoy conocemos como los científicos, hermanos, que nos dicen mañana va a haber luna llena, pasado mañana habrá luna de sangre, dentro de 3 días tendremos un eclipse. Estos eran estos hombres. Eran estudiosos de la astronomía, ¿verdad? Estudiaban los astros. Eran sabios del oriente. Y los sabios buscaron a Jesús. Por eso hoy seguimos diciendo que los sabios le buscan. Los sabios todavía lo buscan. Los sabios todavía lo adoran. Los sabios todavía le traen presentes en gratitud y se rinden ante Él. Si alguno es sabio y entendido, busca al Señor. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿cuántos magos eran? ¿Cuántos magos vinieron a Jesús a adorarle? Eran 3. Eran multitudes. Eran 3. Dicen que eran 3. Que traían caravanas. Dicen que eran 4, dijo ahorita por acá. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuántos eran entonces? La tradición de la iglesia dice que eran 3. Pero eso no aparece en la Biblia. La Biblia dice que vinieron unos magos. El término está en singular o plural. Está en plural, o sea que eran varios, pero no dice la cantidad exacta. No dice el número de magos que vinieron a adorar a Jesús. La tradición de la iglesia dice sus nombres. ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde sacó usted eso? La Biblia no lo dice. En Mateo capítulo 2, que es el pasaje que narra la visita de los magos, es el único pasaje en la Biblia que lo narra, Mateo capítulo 2, dice unos magos, pero no dice los nombres. La tradición de la iglesia le asignó números, dice que eran 3, y le asignó nombres para dramatizar mejor la historia. Pero la Biblia nos dice que nosotros no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Ahora, se cree que fueron 3, así lo cree la tradición de la iglesia católica, porque trajeron 3 regalos. Y en aquel entonces había una costumbre, y es que cuando nacía un rey, nadie se presentaba con las manos vacías. Por eso cuando nosotros venimos al templo a adorar al rey, no podemos venir con las manos vacías. Lo primero que tenemos que traer es adoración. Ya usted estaba imaginándose el dinero. No, eso no es lo primero. Lo primero es adoración a Dios. Porque Dios busca adoradores. Así que lo dice la Biblia en Juan capítulo 4, ¿verdad? Mire esto, Dios no busca la adoración, Dios busca adoradores. El diablo busca adoración. Pero Dios no, Dios busca adoradores. ¿Por qué? Porque Dios, siendo la mente más sabia del universo, sabe que la adoración es el producto de un corazón que ama a Dios, que anhela a Dios. Es un producto, la adoración.
Pero el adorador es el fabricante de ese producto. Y Dios, siendo la mente más sabia del universo, dice: no busco la adoración, ese es el producto. Yo busco al fabricante de la adoración. A mis hijos, aquellos que tienen un corazón de gratitud, que se rinden y me pueden adorar. Gloria al Señor. Dígale al que está a tu lado: tú eres un adorador. Dile: eres un fabricante de adoración. Entonces, ¿cuántos regalos fueron? 3. Oro, incienso y mirra. Aquello tenía una representación. Oro para el rey, incienso para el sacerdote y mirra para el profeta. Aquellos 3 regalos que trajeron estos hombres en actitud de gratitud al Rey de Reyes, hermanos, representaba teológicamente los 3 ministerios que tenía Jesús, que estaban en el Antiguo Testamento. El de rey, ¿cuántos creen que él es el rey? El del sacerdote, ¿cuántos creen que es el sumo sacerdote? Y el de profeta, ¿cuántos creen que es el profeta? Le trajeron los presentes, ahí estaba la simbología. Y estos magos, esta gente sabia y entendida, lo que encontraron fue un niño. Ahora, cuando los magos llegan, ¿dónde estaba Jesús? No estaba en el pesebre. En el pesebre estaba cuando los pastores llegaron. Él ya estaba en su casa. Ya era un niño de aproximadamente 2 años, que fue el tiempo en que Herodes inquirió con los sacerdotes y con los magos de la aparición de la estrella. Y por eso Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Por eso en el pesebre, bueno, se ve muy bonito que los magos están en el pesebre y todo eso, pero bíblicamente ya Jesús estaba en la casa. Si usted lee el pasaje, dice que cuando entraron a la casa, ya no al pesebre, vieron al niño acostado. Oh, qué gran revelación. No, hermano, eso está ahí, hay que leer bien. ¿Verdad que hay que leer bien, hermanos? Ahí está en la Biblia. Y le voy a decir algo más. Sí, lo inventó la tradición del catolicismo para dramatizar la historia. Pero lo importante hoy de la historia es que así como Jesús nació un día en un pesebre, hoy pueda nacer en el corazón de cada uno de los seres humanos. Porque cuando Él nace en nuestro corazón, las cosas son diferentes, hermano. Podemos amar a todo el mundo, aun a aquellos que nos aborrecen. Cuando Él nace en nuestro corazón, somos personas agradecidas con Dios. Así no tengamos dinero, le damos gracias a Dios. Mire, yo vengo de una familia que fue desplazada por la violencia. De un pueblo de Antioquia salimos, mi madre, mis 2 hermanos menores y yo. Y salimos con la mera ropa de ese pueblo. Cuando llegamos a Montelíbano, Córdoba, no teníamos dónde vivir, hermanos. Invadimos un lote, hermano Ricardo. Nos convertimos en unos invasores. Invadimos un lote de un barrio que se llamaba El Porvenir, donde los lotes se lo habían dado a la gente desplazada, pero cuando nosotros llegamos ya los habían repartido todo. O sea, llegamos tarde a la repartición. No encontramos. ¿Qué hicimos? Un primo de mi mamá que tenía la misma edad de ella, que vivía en Montelíbano con mi madre, en el día fueron y cortaron unos maderos, unos largueros, y en la madrugada a las 12 de la noche, con una barra, él covaba y yo con la mano sacaba la tierra. Clavamos 2 árboles, 2 maderos verticales, 2 columnas. Luego le atravesamos lo que viene siendo la viga
Y luego colocamos 2 pequeños aquí, 2 pequeños allá, de manera que quedó se le tiró un plástico negro que era el techo. Mi mamá y ese primo de mi madre, luego con unas estacas, ¿saben lo que es una estaca, verdad? En forma de B, clavó 4 y ahí armó una cama. Y las tablas de la cama eran unos palos todos torcidos ahí clavados. Y ahí tiramos un colchón arriba, hermano. Y no un colchón comodísimo, ni de colchones del litoral, sino un colchón de esos de lana, de esos de rayas blancas con azules. Ajá, los conocen. Los conocen. Yo pensé que solo yo lo había vivido. Ahí lo tiramos, hermano. Y ahí amanecimos. Al otro día la gente miraba. Invadieron el lote. Y la dueña del lote, cuando se dio por avisada, fue en la tarde. Y habló con mi mamá, pero al ver la condición, esta mujer soltera con 3 pelados, le dijo, quédese ahí. Mi madre le dijo, no tengo intención de robarte el lote. Solo quiero que me reubiquen. Tengo estos 3 niños. Yo para ese entonces tenía 10 años ya. Recuerdo que cuando llovía, hermano, tenía que estirar tanto ese plástico porque si no se llovía por aquí, se llovía por allá. Y siempre que llovía, yo me mojaba. Porque yo era el que tenía que ir a estirar el plástico por aquí, por allá. Y a veces se llovía más adentro que afuera. Pasaban unos ríos, hermano, por dentro. Y ahí estamos. Mi mamá hacía arepa de chocolo. ¿Conocen la arepa de chocolo? De maíz, que es frita. Hacía galletas de soda, hacía empanadas, hacía suero. Yo vendía con un baldecito de 10 litros. Luego que comencé a predicar, comencé a congregarme en la iglesia Boston de Montelíbano. La gente decía, el mismo muchacho que predica los lunes en la noche por las calles, en los cultos de niños, es el mismo que vende el suero. Es el mismo que vende las arepas de chocolo. Pero aquello, hermano, fue de bendición porque más me compraban. Le compraban al niño predicador el suelo y la arepa de chocolo. ¿Y cuándo es el próximo culto? Decía, el lunes, el lunes. Y los lunes la gente iba, hermano, y se convertían. Y Dios comenzó a bendecirnos. Hermano, luego de ahí Dios tocó el corazón de un hombre amigo de la familia. Y nos dio una casa de interés social para vivir mientras, sin pagar arriendo y sin nada, mientras conseguíamos algo. Estando en esa casa de interés social, luego mi madre colocó ahí una verdurería, luego se convirtió en tienda. Dios comenzó a bendecirnos. Luego que se convirtió en tienda, aquel hombre le dijo, quédate con esa casa y págamela. Y ella se la fue pagando de a 200, de a 300, de a 500,000 pesos, hermano. Y hoy en día esa es la casa de mi mamá en Montelíbano. Logramos comprar esa casa. Este era un joven que cuando terminó el bachillerato a duras penas no tenía esperanzas de estudio, hermanos. Yo soy profesional. Tengo mi tarjeta profesional TP 69680 del Ministerio de Comercio y de Industria y Turismo de Colombia. Y hace un año terminé una especialización que me costó 14 millones de pesos. Y me gradué como especialista también. Y hoy en día usted me ve llegar en carro aquí, en saco y corbata. Y yo también estudié teología y ciencias religiosas durante 3 años. Hermano, ¿cómo lo hizo, hermano Xavier? No habían recursos, no había nada a mi alrededor, pero sí había mucha fe para creerle al Dios que es todopoderoso. Y cuando hay mucha fe para creerle, Dios lo va a hacer. Gloria al Señor. Y cuando hay un corazón de gratitud, Dios abre las puertas. Esa es la llave para hacerlo. Por eso hoy yo vivo para agradecerle a Dios. Porque todo lo que tengo se lo debo a Dios. La esposa que tengo, Dios me la dio. La hija que tengo, Dios me la dio. El carro, la casa, la profesión, todo se lo debo a Dios. Y digo como decía Pablo, doy gracias a Dios, quien me tuvo por fiel, poniéndome aún en el ministerio de la palabra. Gloria al Señor. Hermano, yo creo que hay motivos para darle gracias a Dios. Porque Él ha sido bueno. Porque para siempre es su misericordia.
El Salmo capítulo 148 dice: exhortación a la creación a que alabe a Jehová. Luego el 149 que sigue allí dice: exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Y luego el 150 que leyó el pastor Ricardo al inicio del servicio dice: todo lo que respire, que alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque solo Él es digno. Te dice: ¿por qué yo debo agradecerle a Dios? Sencillo, porque si Dios te cobrara 100 pesos por cada segundo de respiración, usted estaría endeudado. Más que el pagadiario. No le alcanzaría el dinero, pero Dios no nos cobra por respirar, hermanos. Él todo lo da de gracia. En este año, ¿cuántas veces se enfermó usted? Pero no se murió, aquí está. Vivito y coleando, dicen en mi tierra. ¿Verdad que sí? En este año, ¿cuántas veces comió usted almuerzo, cena y desayuno? Y por eso es que aquí está gordo y colorado. Y dice el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová, porque Él es quien sacia de bien tu boca. Por eso antes de comer decíamos esta mañana que hay que darle gracias a Dios. No es que hay gente que comienza a comer y no ora. Y luego cuando se acuerdan dicen: Señor, bendice a los que ya van viajando. Hermano, y por eso se les atraviesa la puya de pescado acá y usted los ve. Ay, Dios mío, la puya de pescado acá traer. No oró antes de comer. Eso es una actitud de un ingrato, un desagradecido. Pero cuando alguien es agradecido con Dios, hermano, le da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Le da a Dios su tiempo. Mire, cuando uno ama a alguien, uno le dedica tiempo. Porque el tiempo es un recurso irrenovable. El tiempo que se va, no vuelve. ¿Verdad que sí? Por eso si usted ama a su esposa, le dedica tiempo. Si ama a sus hijos, les dedica tiempo. Lo que usted ama, le dedica tiempo. Si usted ama a Dios, dedíquele tiempo. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice el Salmo 107, ábralo conmigo un momento. Salmo capítulo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Cuántos lo creen? Porque para siempre es su misericordia. Díganlo a los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Cuántos han sido redimidos por el Señor? No los escuché. ¿Cuántos han sido redimidos? ¿Usted sabe qué significa ser redimido? Redimido. El prefijo re significa volver a. Redimido. Dimido viene de comprar. Es volver a comprar. Una vez un joven tomó un pedazo, un trozo de madera y lo empezó con un cuchillo a moldear. Hizo de él un barco, un barquito de madera. Con ese barquito jugaba, pero en una ocasión él se le perdió el barquito. Se le perdió el barquito y pasó 1, 2, 3 años sin ver el barquito. Y en una ocasión iba pasando por una compraventa, una prendería, ¿cómo lo llaman aquí? Compraventa, ¿verdad? Por una compraventa y vio dónde estaba el barquito. Allá afuera y estaba a la venta el barquito. Cuando él lo vio, lo reconoció y dijo: ese es mi barquito. Se acercó y preguntó el precio del barquito. Le dijeron: alguien lo trajo, lo empeñó y quedó por tanto, vale tanto. Con intereses y todo, y él se rascó la cabeza, pero fue a la casa, vendió todo lo que tenía y con el dinero que tenía fue y compró el barquito. Y cuando ese joven tomó el barquito en sus manos, él miró al barquito y le dijo: ahora me pertenece 2 veces. Primero, el día que te creé, yo te creé. Y segundo, porque aunque te habías perdido, ahora te he comprado y te he adquirido de nuevo. Eres un redimido, te he vuelto a comprar. Y ese es el ser humano. Dios nos creó un día
pero nos perdimos, nos extraviamos a causa del pecado de nuestras malas decisiones. Pero Cristo vino al mundo y lo entregó todo en la cruz del Calvario y nos volvió a comprar. Así que le pertenecemos dos veces. Primero porque nos creó. Segundo porque nos salvó, nos rescató, nos compró a precio de sangre. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Dígale, así no tenga la cabeza grande, no importa. Le pertenece dos veces, así que no sea desagradecido. Porque de desagradecidos está el mundo lleno. Y esta mañana hablábamos de cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Le digo, id y mostrar al sacerdote, y fueron, y dice que mientras iban fueron limpiados. Pero de los 10, uno solo regresó y dio gracias, Señor. Y Jesús se quedó mirándolo y dijo, bueno, y no fueron 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los 9? De los 10, uno solo fue agradecido. Y hoy Jesús todavía sigue de pie esperando a los 9. Dice, ¿dónde están los 9? ¿Dónde está la gente agradecida? Todos los días le doy la vida, les doy la salud, les doy el empleo, les doy el trabajo, les suplo el alimento, el vestido, el calzado, el techo donde vivir, el carro, la moto, el transporte, el estudio. Todo se los doy. ¿Dónde está la gente agradecida? De 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, ¿cuántos hoy están en un lugar como esto dándole gracias a Dios? ¿Cuántos están hoy en un templo levantando sus manos y diciendo gracias, Señor, por este año? De cada 10, uno solo es agradecido. Oiga, eso es tremendo. Eso habla de lo ingrato que es el corazón del hombre. ¿Verdad que sí? ¿Le ha pasado que alguna vez usted ha ayudado a alguien? Le ha dado la mano, su amistad, su confianza, le ha contado cosas íntimas, lo ha querido más que un hijo, que un hermano, que un papá, que una mamá. Y luego en lugar de agradecerte te paga con 5 piedras en las manos. ¿Le ha pasado eso, hermano? ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Qué dice usted? Ese es un desagradecido. Tengo que amarlo, tengo que quererlo, pero ese es un desagradecido. ¿Cómo se siente Dios con los seres humanos? Que no se acuerdan de Él. Tienen tiempo para todo, menos para Dios. Cuando alguien ha sido redimido y cambiado por Dios, sabe que hay tiempo para la familia, para la iglesia, para la esposa, para los hijos, pero también hay tiempo para Dios. Ese es el tiempo más importante, hermanos. Porque Dios sí lo sabe recompensar. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire lo que dice el versículo 3. Y los ha congregado en las tierras, de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, es decir, de los 4 extremos de la tierra. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad y sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Por eso hay que darle gracias a Dios. Porque anduvimos hambrientos y sedientos. Así anda el hombre sin Cristo hoy. Hambriento y sediento. Alguien que no tiene a Cristo está hambriento y está sediento. Por eso, cuando alguien está hambriento y sediento, come lo que sea, ¿verdad que sí? Por ahí hay un testimonio de un hombre que estuvo secuestrado por la FARC, el doctor Oscar Tulio Liscano. ¿Se acuerdan de él? Lo liberó un guerrillero apellido alias Izaza, que tenía un parche aquí en el ojo. ¿Se acuerdan de él? Que se defugaron. Y este Oscar Tulio Liscano cuenta su testimonio y dice que en una ocasión estaba tan hambriento y no tenían qué comer, que vio a unos guerrilleros de estos comiéndose un ratón y anhelaba que le dieran algo, y uno de ellos se apiadó de él y le dio la cabeza del ratón ahí ahumada o cocinada como estaba. Y él, hermano, pan, se lo comió. Porque cuando alguien está hambriento y sediento, come y bebe lo que sea.
Hay experiencias de gente en el desierto que se están muriendo de sed y se toman su propio orín. Porque cuando alguien está hambriento y sediento, come y bebe lo que sea. ¿Y cómo está el mundo? Hambriento y sediento espiritualmente. Mire, hermano, bailan el serrucho. Cuando salió esa canción de un cartagenero que la canta, yo estaba en Barranquilla y yo veía a la gente en cada calle serrucho y serrucho, serrucho, serrucho. Y yo decía, pero no dice más nada la canción, por Dios. ¿Qué tontería es esta? Pero la gente fue un éxito en Colombia, hermano. Fracasamos como sociedad. ¿Cuáles son las canciones que tienen éxito hoy en el mundo? Las de reggaetón. El tra, 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 un tra, tra, tra. Y es un éxito mundial. ¿Quiénes son los artistas que la gente admira? Hay uno que se llama Maluma ahora que está cogiendo fama. Uno que está tatuado por todos lados y que saca unas canciones que hasta degradan a la mujer. Canciones sin sentido. Por ahí hay una canción de reggaetón que tiene como 3 o 4 autores, pero repite, toda la canción son como 4 palabras apenas, y tiene 3 o 4 autores, hermano. Y la gente baila eso. Y el nuevo disco que sale de Silvestre Dangond o del otro, la gente lo coge y lo acoge y son éxitos. ¿Por qué? Porque la gente está hambrienta y sedienta. Y todo lo que lo dan, se lo comen. Pero cuando alguien viene a Cristo, el que come Biblia no come cuento. El que come y ha bebido del Espíritu no come cuento. Mira, hermano, en el mundo tienen que renovar todos los días la moda. Ahora la moda, antes eran los descaderados, ahora las minifaldas. Todos los días sacan una cosa diferente. ¿Se ha dado cuenta? Y la gente sale a comprar lo que está a la moda. ¿Por qué? Porque están hambrientos. Nada los sacia. Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, todo el que bebiere de esa agua que tú sacas de ese pozo, volverá a tener sed. Porque el agua que da el mundo, la droga, el sexo, el alcohol, la música, todo lo que da el mundo, usted lo prueba y vuelve a tener necesidad. Pero Jesús le dijo algo maravilloso, le dijo, pero el que bebiere del agua que yo le daré, jamás tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida que salte para vida eterna. Por eso el que ha recibido a Cristo, dice Colosenses 2:10, en él vosotros estáis completos, no nos falta nada, lo tenemos todo, tenemos a Cristo, Cristo es todo. Así no tenga carro, si tiene a Cristo lo tiene todo. No tiene casa, si tiene Cristo lo tiene todo. Yo tengo un amigo, un anciano, y ya con esto voy a terminar, que vendía empanadas por las calles de San Marcos Sucre. ¿Quiénes aquí conocen San Marcos Sucre? Allá una hermana. ¿Quién más? Bueno, dígale al que está a su lado, tienes que viajar más. Tienes que salir más de Valledupar. Hay mucha tierra bonita por conocer, digo, y gente amable también. Y mientras iba por las calles vendiendo empanadas, una joven le dijo, pero mire, señor, su Dios no es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué usted anda con esas abarcas reventadas vendiendo empanadas por las calles? Y él la miró y le dijo, sí, señorita, mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero lo que pasa, yo ando con estas abarcas reventadas, porque lo que pasa es que Él no me ha prometido nada en este mundo. Él me lo ha prometido todo en el cielo. Calles de oro, mar de cristal, una mansión eterna, con piedras de esmeralda, piedras de cornalina, de ónice, están allá en el cielo. Aquí en la tierra la gente destruye una montaña para encontrar una pepita de oro, ¿verdad que sí? Allá en el cielo el oro lo vamos a pisar porque va a ser la calle. Ah, usted no me está escuchando en esta mañana. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que el que tiene esta esperanza se goza en la esperanza. ¿Cuántos lo creen?
Así que no se preocupe. Usted dice, hermano Xavier, yo vivo en una casita de cartón y de madera y de paja, pero tiene a Cristo, lo tiene todo. Puede, si tiene helicópteros y tiene edificios, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Si tiene a Cristo, lo tiene todo. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, sino en tener el tesoro codiciado de los siglos, que es Jesucristo. Si no ha nacido en tu corazón, en esta mañana puede nacer. Póngase de pie el pueblo, gloria al Señor. Un corazón agradecido. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Maravilloso Jesús, es para mí, es para ti, más dulce que la miel que emana en el panal. Maravilloso Jesús, es para mí, es para ti, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús, dígale. Maravilloso Jesús, dígale, es para mí. Oh, es para ti, más dulce que la miel que emana del panal. Dígale, me liberó, me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Dígale, maravilloso Jesús es para mí. Maravilloso Jesús es para mí, es para ti, más dulce que la miel del panal. Maravilloso, maravilloso Jesús, oh, es para ti, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad, por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por la eternidad, aleluya, por toda la eternidad. Hay alguien que diga que le va a alabar por la eternidad en esta mañana. Oh, Él me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad.